Ahí. Muy bien, conmigo tienen 2 materias, muchachos. Y vamos a tener, este primer parcial se los voy a dejar con proyecto, ambos, ¿ok? Entonces, chicos, ¿quieren entregarme el mismo día el proyecto? ¿Los 2 proyectos? Si van a tener ocupado lunes y jueves, pues el viernes ustedes no vienen. Pudieran entregármelo el miércoles o el viernes mandármelo por correo. No, los 2, el viernes. ¿Sí, seguros? Ok. Ok, entonces chicos, este día no vienen y este día yo no los veo, pero este día tengo que recibir sus trabajos porque el lunes siguiente yo ya prácticamente estoy entregando calificaciones aquí abajo, ¿no? Entonces, si me van a mandar el trabajo el lunes, pues ya, ¿qué onda? O sea, si lo envían antes, perfecto. Si lo envían antes, perfecto también. Muy bien, chicos de línea, para ustedes sería lo mismo, muchachos. En este caso, jóvenes, les voy a estar encargando el proyecto el siguiente, bueno, este jueves se los doy o el viernes se los mando por el grupo del WhatsApp para que lo empiecen a trabajar y tengan una semana completita para entregar. ¿Ok? Entonces, estos días se los voy preparando y se los voy mandando. ¿Dudas con eso, chicos de línea? Para ustedes aplicaría igual. Les mando el trabajo igual jueves o viernes ahí en el WhatsApp, ahí se los voy a publicar también. Lo platicamos en clase, lo vemos en clase el jueves o si no el viernes se los mando y el lunes vemos dudas o algo que tengan por ahí. Y el viernes próximo, que es 25 de febrero. Sí, 25 de febrero, ese día ya ya me lo entregan. Sí, Jesús, va a ser trabajo para los dos, para las 2 materias. Muy bien, vámonos chicos, entonces, habiendo aclarado ese punto que es importante, vámonos ya a su archivo o a su manual si lo traen, el de la ley federal, por favor, el de derecho laboral.
Muy bien, vamos a comenzar entonces, chicos. Nos quedamos en la página 21, en el artículo 90, lo terminamos. Vamos a empezar con el artículo 91. Estamos hablando del salario mínimo. Ley Federal, el archivo así se llama, así. Muy bien, artículo 91 dice, los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación. ¿Qué pasa? Ah, que puedan extenderse a una o más entidades federativas o profesionales para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficio o trabajos especiales dentro de una o varias áreas geográficas. Muy bien, chicos, aquí nos dice que se podrán ser generales, podrá ser general para varias áreas geográficas. Es decir, el salario mínimo, chicos, se divide en varios precios, ¿no? Y esto depende mucho de la zona geográfica. Muchas veces el salario mínimo que tienen las personas, no sé, en Ciudad de México, no va a ser el mismo salario mínimo de Nuevo León. Hay modificaciones según la zona geográfica. También hay modificaciones, dice por ahí, si estás trabajando en una rama determinada, a lo mejor el salario mínimo en esa rama determinada es distinto porque a lo mejor estás haciendo algo tú muy específico o a lo mejor estás haciendo algo que nadie más sabe hacer, ¿no? Oficios o trabajos especiales también entra ahí un salario mínimo especial y bueno, dentro de las áreas geográficas. Luego dice el 92. Los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores del área o áreas geográficas de aplicación que se determinen, independientemente de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales. Chicos, a mí me tocaba que el salario mínimo que manejaban, por ejemplo, en un hotel en el centro de Monterrey, no era el mismo salario mínimo que manejaban en San Pedro. Había diferencias por la zona geográfica en donde estábamos trabajando. ¿Dónde pagaban más? En San Pedro. En San Pedro, pero pues los accesos para llegar a San Pedro eran un poquito más difíciles que para llegar al centro, ¿no? Dependiendo de dónde vengas, pero pues por lo general así es como se cotiza, ¿no? Entonces, por eso hablan de las zonas geográficas. Luego dice el 93. Los salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación. Es decir, si tú dices, yo no gano el salario mínimo. No, pues sí, todos ganamos el salario mínimo. O sea, todos ganamos varias veces el salario mínimo en caso de estar ganando más del salario mínimo. Pero no puedes decir así como que, no, es que a mí no me pagan en base al salario mínimo. No, sí, tu salario real está hecho en base al salario mínimo que tenemos estipulado en el área, en el estado o en el país. Luego el 94 dice, los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Es decir, la Comisión Nacional, chicos, de los trabajadores, los patrones y el gobierno son quienes determinan cuál va a ser el salario mínimo. Es decir, esta comisión de los trabajadores obviamente siempre está velando por hacer que los trabajadores estén más a gusto, estén más tranquilos, trabajen en mejor calidad. La parte de los patrones, pues obviamente tú dices, ¿un patrón quiere pagar un salario o no? ¿Ustedes qué creen? ¿O será mejor trabajar de gratis? ¿Pero el patrón le pesa pagarnos el salario? No, no, probablemente no todos. Obviamente, chicos, es pagarle el salario a alguien, ¿cómo les explico? Por ejemplo, cada que yo le tengo que pagar a la chica que me ayuda, digo, uy, mejor lo hacemos nosotros.
Bueno, sí, ahí pudiera ser una fase ahí medio de holgazán, pudiéramos llamarle, que quiere que le paguen, pero que no está haciendo su trabajo. Pero si es una persona trabajadora normal, a veces para los patrones es difícil estar sacando la raya, por ejemplo, ¿no? Pero si luego nos ponemos en contexto o ponemos en la balanza todo lo que hace esa persona, pues dices, no, pues sabes que sí lo vale, ¿no? Les digo, por ejemplo, yo cada semana que le voy a pagar a esta chica, así es como que digo, ay, pues como que duele el codillo, ¿no? Pero luego veo lo que hace y digo, no, pues está bien, ¿no? O sea, porque pues me saca de apuros y si no estuviera ella, pues a lo mejor nosotros nos tardaríamos mucho más en dejar, o sea, bien la casa, ¿no? Digo, no, tampoco es de que esté súper tirada, pero cada que va ella se nota. O sea, llegas y desde hasta dices, ay, todo está súper impecable, ¿no? Mientras que cuando estamos nosotros ahí, recoges en un lado y el huerco ya tiró por otro lado y luego recoges allá y ya tiró por allá y es el cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces, pues sí es de que pesa porque al final del día hay un desembolso por parte del patrón, pero si tu trabajo, lo que estás realizando es, ¿cómo les digo? Es bien es bien hecho, pues el patrón va a decir, ah, bueno, pues por lo menos le pago, pero me hace un excelente trabajo, ¿no? O me hace muy buen trabajo. Entonces ahí ya no nos pesaría tanto. Y por último, el gobierno dice que es también de los que evalúan para ver si estamos en tiempo, si estamos en precio, por así llamarlo, ¿no? Es decir, nosotros, chicos, imagínate, el gobierno se encarga de ver que tú completes. Sí, Jesús, nadie debe de ganar menos del mínimo. Sí, sí, Jesús, o sea, si alguien gana menos del salario mínimo, es ilegal. Ah, o sea, no lo pudieras tener dado de alta ni siquiera en el IMSS con menos del salario mínimo. Tienes que por lo menos tener el salario mínimo. Si no estás dado de alta en el IMSS, puede ser que te paguen menos o que estés trabajando por honorarios o por proyecto o por algo así distinto, pero legal, para darte de alta en el IMSS y eso, no se pudiera. Entonces, chicos, estos tres determinan, ¿no? Oye, le dicen, oye, gobierno, ¿en cuánto está la canasta básica? Ya todo está bien caro. Canasta básica, huevo, frijol, arroz, aceite, tortillas, leche. ¿La carne es canasta básica? El atún está bien caro también. O sea, para lo que es la latitita, no andas llenando. A ver, dejen. Ya tiene cochino de engorde lo mejor. Ajá. Pues sí, mejor cómanselo. Aquí, quiero abrir un archivo aquí para ver, pero no se me abre. Bueno, no, ahorita que se me abre el archivo les digo eso. Pero bueno, entonces se revisa la canasta básica, el precio del transporte público, para poder decir, con tanto dinero, teóricamente una persona puede sobrevivir o vivir bien todo en su semana, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Entonces, ya que se aprueba por la Comisión Nacional de Representantes de los Trabajadores, los patrones y el gobierno, se aumenta el salario mínimo o se queda o se establece. Luego el artículo 95, chicos, dice, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las comisiones consultivas se integrarán en forma tripartita
de acuerdo a lo establecido por el capítulo 2 del título 13 de esta ley. Ahorita la vamos a ver. Luego dice el artículo 96, la Comisión Nacional determinará la división de la República en áreas geográficas, las que están constituidas por una o más municipios en las que se deba regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista continuidad territorial entre dichos municipios. Es decir, si tú aquí dices, vas a tener el mismo salario mínimo las zonas industriales, y tú dices, bueno, zonas industriales, ¿dónde hay? Apodaca, Guadalupe, García, Escobedo, Santa Catarina. No necesariamente tienen que estar juntas una al lado de la otra, pueden estar separados, pero se estipulan por división geográfica, ¿no? Que en este caso están poniendo las zonas industriales, así como tal. Luego dice el artículo 96, la Comisión Nacional determinará la división de la República en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista continuidad territorial entre dichos municipios. Eso ya lo acabo de leer. Luego el 97 dice, los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los siguientes casos. 1. Pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en favor de las personas mencionadas en el artículo 110, fracción 5. Es decir, si tú ganas el salario mínimo, chicos, no puedes recibir menos del salario mínimo. A menos que tengas tú que dar una pensión alimenticia a alguien y te tengan que descontar de tu salario, para pasar esa pensión alimenticia, y en ese caso sí vas a estar ganando menos del salario mínimo, pero no es porque le estés ganando, sino porque la empresa, en lugar de depositarte tu salario mínimo total, te tuvo que quitar una partecita para depositárselo a alguien más, que es a quien le debes esa pensión alimenticia, ¿no? Entonces, esa es la cláusula número 1. Luego la 2 dice, pago de rentas, a que se refiere el artículo 151, este descuento no podrá exceder el 10% del salario. Es decir, pago de renta se refiere a alguna deuda que tú tengas en lo legal y que la empresa te tenga que estar pasando descontando pues ese dinero para poderlo pasar. Pero dice que aquí no puede exceder más del 10%. Por ejemplo, en los hoteles, chicos, cuando alguien se equivocaba o tenía algún error que teníamos que pagar el trabajador, que lo tenía que pagar el trabajador, ahí luego el hotel siempre sabía y siempre era bien sabido que no te podían descontar más del 30% del salario. Es decir, o sea, si se ganaba 100 pesos, no te podían descontar más de 30 pesos por semana, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por semana, porque no te pueden quitar más del 30%. Tienes que tener salario para vivir. Si no, pues ¿cómo le harías, no? A menos que autorices. Yo me acuerdo que en una vez que tuve un error, me dijeron así como que, sí, se te va a descontar en 6 quincenas, quién sabe qué tanto y no sé qué. Y le dije, ¿sabes qué? Descuéntamelo en 1 o 2, no me acuerdo. Me dijeron, no podemos porque te vamos a quitar más del 30%. Y dije, no importa, yo lo que quiero ya es salir de esa deuda, ¿no? O lo que a mí me iba a dar mucho coraje era ver quincena tras quincena que me estaban quitando dinero, ¿no? Entonces dije, bueno, de una vez. Entonces me dijeron, bueno, si quieres que te quitemos todo en una sola exhibición, tienes que firmar de que tú estás de acuerdo, porque si no, luego yo los puedo demandar. Entonces, pues, tuve que firmar en esa ocasión que sí, que yo aceptaba que ese dinero me lo quitaran en una sola exhibición y pues ya, eso fue lo que pudimos arreglar, ¿no? Pero en teoría sí no debe ser más del 30 y en este caso en cuestión de las rentas no puede pasar del 10 o exceder más del 10% del salario. Luego el punto 3 dice, pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de la casa habitación o el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por un instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se les descontará el 1% del salario según a lo que se refiere al artículo 143, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración.
operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Estos documentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder el 20% de su salario. Es decir, chicos, cuando ustedes tienen una casa, cuando ustedes sacaron una casa, cuando ustedes saquen una casa, chicos, no puede, lo que ustedes paguen de su casa no puede exceder más del 20% del total de su salario. ¿Ok? Si ustedes igual ganan 100 pesos a la semana, no les pueden descontar más de 20 pesos a la semana por su casa. Por eso es que luego las casas son a 30 años, a 40 años, ¿no? Bueno, dependiendo del tipo de casa y dependiendo cuánto abonemos o cuánto sea el salario que tenemos registrado, ¿no? O sea, casi que toda la vida, o sea, cuando te dicen, ah, ya tengo mi casa, pues tienen las llaves de la casa, pero las escrituras de la casa todavía no las tienes hasta que te liberen, ¿no? Y a veces, chicos, hay gente que dice, bueno, voy a pagar, o quiero pagar más, no, pero bueno, ahí ya tendrías que hacer otro tipo de convenio, tendría que ser ya con un fondo bancario, no con Infonavit, porque Infonavit sí te dice, no, no te puedo quitar más. Me puedes dar tú adelantos por aparte, pero yo no te puedo quitar más del 20% de tu salario. Es decir, cada año tú me haces una aportación, oye, a lo mejor en tu salario, entonces ahí tendrían que cuadrar. Luego, por último, el 4 dice, pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el instituto, a que se refiere el artículo 103 bis de la ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero o de pago de servicios. Estos descuentos estarán precedidos de la aceptación que libremente haya hecho el trabajador y no podrá exceder del 10% del salario. Es decir, cualquier que tengas una deuda con algún banco y que te vayan a estar descontando del salario o que tomes un préstamo bancario por medio de tu nómina, bueno, no te pueden quitar más del 10% de lo que estás ganando para que sea, imagínate, porque sería 20, imagínate que tengas todos. Debes 20% de tu salario del Infonavit, 10% de o algún crédito bancario. ¿Cuál era el otro? Ah, bueno, y si tengas algún pago de renta, que sería otro 10%, pues ya te tumbaron el 40% de tu salario, ¿no? Más, súmale que tengas una pensión alimenticia que estés pagando, que también la pensión alimenticia ahí te va a quitar otro porcentaje, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué va a vivir la persona? No va a trabajar nada más para pagar sus deudas, pero no va a poder vivir de ahí tampoco. Muy bien, chicos. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna duda o comentario respecto a estos temas o estos puntos que vimos del salario mínimo? Pobrecitos. A lo mejor hizo un convenio aparte. Sí, es que te digo, eso es un convenio, pero fue por Infonavit. El sueldo, esa parte. Sí, a lo mejor hizo ella ya un convenio ahí aparte y pues ahí sí se puede sin problema, ¿no? Aparte. Sí, para salir más rápido. Eso es lo que los bancarios se puede mucho, de tú fijas cuánto quieres pagar. Oye, esta es la deuda, yo te presto para la casa, pero cuánto y cómo me vas a pagar, ¿no? Y ahí se decide en 5 años, en 10, 5 años si le quieres poner un montón de dinero, en 10 años, 15 años, etcétera, ¿no? Pero sí es pesado, pero pues termina más rápido. También, ¿no? Entonces, pues bueno, una cosa con otra. Muy bien, chicos, nos vemos entonces el día de mañana, si Dios quiere. Cuídense, que estén bien y bonito día. Igualmente, hasta mañana, maestra. Gracias, Wendy. Bye.